¿Qué tal? Esta semana veremos los contratos, según el derecho romano. El contrato es una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones. En aquella época el contrato tenía que estar sancionado y regulado por la ley. Para que el contrato tenga validez es necesario que cubra determinados requisitos mismos que la ley otorga, siendo que existan sujetos, entre ellos tengan el consentimiento, objeto, causa y forma. Los sujetos son la parte fundamental para que un contrato nazca. La persona que goce de capacidad jurídica podrá ser involucrada en un contrato, como acreedor y deudor, siempre y cuando no carezca de edad, enfermedad, prodigalidad, incapacidad por disposición legal. En los contratos también una tercera persona podría intervenir en el negocio jurídico siempre y cuando tuviera capacidad jurídica. Como tercera persona se puede llamar a un representante, ya que en aquella época se inmiscula de manera directa o indirectamente en la obligación. La directa es cuando el acto jurídico realizado por el representante produce consecuencias sobre el patrimonio representado, o sea, el representante terminaba por su cuenta algún negocio del representado. En la indirecta, el representante realiza actos jurídicos para su propio patrimonio, en los cuales con posterioridad repercuten sobre el patrimonio del representado. En otras palabras, el que administraba los asuntos de otro, ya fuera por razón de oficio, tutor, curador, por convenio, procurador, mandatario, por decisión voluntaria del gestor, sin mandato terminaba un negocio en interés del representado por los efectos del negocio que repercutían en el representante. El que los adquiría se obligaba, y si lo mediante un nuevo acto, las consecuencias del negocio se transferían al representado. Del consentimiento. El consentimiento es el acuerdo entre las partes para celebrar el acto jurídico, o sea, el contrato. En la época de Justiniano, el consentimiento fue el elemento indispensable para la existencia de un contrato. En este segundo elemento, justamente de los contratos, pueden o no existir vicios, los cuales son el error, el dolo, la intimidación, la lesión. Todo contrato debe tener expresión de consentimiento. No debe de contener vicios del consentimiento, pues si el contrato se encuentra viciado, cualquiera de los sujetos que intervienen en él pueden solicitar la nulidad. A continuación vamos a describir los vicios del consentimiento. Tenemos como número 1 al error. El error es el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o derecho. Ulpiano afirmaba que donde hay error no hay consentimiento. Se clasificaba el error de dos maneras, a saber, error de derecho, que era el error iuris. El individuo que comete este vicio no puede alegarlo a su favor para pedir la invalidez del negocio jurídico, es decir, perjudica a quien lo sufre, pues el desconocimiento de la ley no exime el cumplimiento de esta y no puede alegarse este tipo de error a favor. Tenemos el error de hecho, que es el error facti. Este podía ser essentialis, o sea, esencial. Si ejercía una influencia decisiva sobre el consentimiento, la parte que lo sufre puede anular el contrato. El menos esencial, que si la influencia sobre el consentimiento no es decisiva, la nulidad del contrato no se produce. Los jurisconsultos romanos analizaron varios tipos de error, a saber, el error de negocio, el error en la persona, el error en el objeto, el error en la sustancia, el error en la cantidad y el error en la falta de coincidencia entre la voluntad y su manifestación. Número 2, dolo. Dolo es el engaño originado con toda intención de cometerlo hacia el sujeto. Ulpiano lo define como cierta manipulación para engañar a otro, disimular una cosa y hacer otra. La intimidación, que también se le denomina violencia, y es todo acto de fuerza material o moral ejercido contra una persona
para obligarla a prestar consentimiento en un contrato. Si la persona perjudicada desea comprobar este vicio, debía cumplir con los siguientes requisitos. Debía ser injusta, grave, y el vicio de intimidación tenía que ser actual, mas no de hechos futuros o imaginarios. Tenemos también la lesión. Se crea este vicio cuando una parte contratante se aprovecha de la ignorancia o la necesidad de la otra. Tenemos el objeto. El objeto es toda realización de determinada conducta por parte de uno de los sujetos consistente en un dar, hacer o prestar. Este tercer elemento es esencial de los contratos. Debía reunir los siguientes elementos para ser válido: posible, lícito, determinado y apreciable en dinero. Posible, respecto que estuviera dentro del comercio, tanto física como jurídicamente hablando. Lícito, la cosa debía de estar permitida en la ley, y si estuviera fuera de esta es ilícita. Determinado, desde el momento que los sujetos contraten, el objeto debe de ser definido, o después de que se contrajera la obligación, se podía cambiar siempre y cuando sea ligado con la misma obligación, como vamos a ver en el próximo ejemplo, que es apreciable en dinero. Como su nombre lo dice, la obligación también deberá ser pagada en dinero. Por ejemplo, cuando se obliga a realizar una permuta de algunos animales, si uno o varios objeto de la permuta se perdían, era factible que se pagara en dinero. Tenemos la causa. La causa, ya se vio que la validez de los contratos depende de la forma. Ahora bien, la causa es lo que impulsa a las personas para realizar el negocio jurídico. Aquí la conducta de los deudores puede marcarse ilícitamente, llegando a convalidarse en el fraude a la ley. Por otro lado, tenemos la simulación, que es realizar un acto jurídico fingido, disfrazado. Por ejemplo, en época romana las donaciones en determinados casos estaban prohibidas, siendo que podían fingir una compraventa de un esclavo, pero en verdad lo donaban. La forma, que es la manera en que se da la obligación, es el requisito al que deben sujetarse los sujetos para que exista un contrato. La forma era la manera de comprobar la relación contractual. De este modo, y justamente se podía en un futuro obligar a cumplir con lo prometido en un contrato. De lo contrario, el pretor tenía que dar validez a lo dicho entre las partes. Tenemos los elementos accidentales del contrato también. Estos elementos están sujetos siempre al consentimiento de las partes para que se formalicen dentro de los contratos, siendo el contenido a lo que se sujetan las partes para cumplir con el negocio jurídico, a saber que es la condición, término y modo o carga. ¿Qué es la condición? Es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de los efectos de un negocio jurídico. En Roma, esta condición tenía dos modalidades: la condición suspensiva y condición resolutoria. La condición suspensiva es cuando, si de tal realización incierta depende que entre en vigor un negocio jurídico. Aquí se está en presencia de una condición suspensiva. Por ejemplo, si la cosecha de maíz da como fruto 3 hectáreas, se comprará la totalidad. De lo contrario, el acto jurídico no se convalida, sino que es incierto, toda vez que no se sabe si en verdad van a surgir las 3 hectáreas. La condición resolutoria es cuando, si de esa condición depende la cancelación del negocio jurídico. Obsérvese que se realiza el contrato de compraventa para la cosecha de 3 hectáreas de maíz, y si esta no se da, se cancela ese acto jurídico, ya que así se pactó desde un principio. Justamente la condición de que si no se da la cosecha, no se va a realizar ese contrato. Asimismo, esta condición se clasificaba en potestativa, casual y mixta. La potestativa, para su realización, depende única y exclusivamente de la voluntad de la persona que debe realizarla. La causal, cuando su realización sea independientemente de la voluntad del interesado.
La mixta, cuando su realización está sujeta a la voluntad de las partes afectadas, más un conocimiento ajeno a ellas. Tal acontecimiento puede depender de una tercera persona o de un hecho natural. Tenemos el término, que es la fecha cierta para cumplir con el negocio jurídico. El plazo puede ser suspensivo o inicial y resolutorio. El primero interpreta que desde que se crea el consentimiento de celebrar el acto jurídico se inicia la fecha para cumplir ¿qué? La obligación. El segundo es cuando el negocio termina, o sea, la obligación estará vigente hasta que se cumpla el plazo. El modo la carga consiste en un gravamen impuesto al beneficiario en un acto de liberalidad, pero tan solo en una donación, legado o manumisión. Por ejemplo, en el pater familias dejaba como herencia un terreno a su hijo siempre y cuando construyera una vivienda para su familia. Tenemos la nulidad, que se acredita cuando falta alguno de los elementos, como el consentimiento, los sujetos, el objeto, la causa y la forma. La nulidad la puede pedir la parte afectada o un tercero, que no es parte del negocio jurídico, pero se vería afectado por alguna razón. ¿Cuál es la clasificación de los contratos? Pues tenemos contratos nominados, el que tiene un nombre específico por parte de la ley y posee obligaciones particulares, por ejemplo, la compraventa, el comodato, el mutuo y la parcería. Tenemos los contratos innominados, el cual no tiene un nombre específico ante la ley. Ahora bien, los nominados se clasifican en verbales, en escritos, en reales y consensuales. Los reales son el mutuo, comodato, depósito y prenda, y los consensuales, la compraventa, la locatio condutio, la mandato y la sociedad. Y en los contratos innominados se agrupan a su vez en doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Lo que viene siendo justamente la permuta, el contrato estimatorio, precario, la transacción. De estos, justamente, tenemos diferentes tipos de clasificaciones, las que tú ya viste en tu libro. Dejando atrás la clasificación, tenemos que hablar de los pactos. Los pactos en Roma, entendiéndose a estos como acuerdos entre dos personas donde una estaba ligada hacia la otra con el fin de disolver o transformar la obligación contratada. Los pactos se clasificaban en adyectos, pretorios, tenemos los legítimos, entre otros. Espero que te haya gustado la explicación de la semana conforme a nuestro material. Que tengas un buen inicio de semana y no se te olvide qué es lo que tenemos que hacer en esta semana. En esta semana lo que tenemos que hacer es justamente la clasificación de los contratos, un folleto informativo según el material. Recuerda, el folleto es de 6 caras, no se te olvide, y lo puedes hacer en la plataforma o en la herramienta digital de Canva o Genially. Y una presentación en PowerPoint que vas a subir en formato PDF, no se te olvide, acerca del derecho sucesorio. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.